Pues estamos en este espacio de Radiodeca que se llama Intra 2. Es un espacio de conversación, un espacio de diálogo. En este primer encuentro estamos con la artista visual española Rocío Asensi. Te agradezco muchísimo que nos recibas en tu estudio, este espacio que es tu lugar de investigación, de creación, de exploración, de duda también, ¿no? Y quizás podemos empezar por ahí, ¿no? Como la duda para ti es fundamental también para crear, ¿no? Ese espacio también de donde la seguridad un poco se diluye, ¿sabes? Al final, ¿qué es el arte sino también un ejercicio de duda, ¿no? ¿Cómo lo ves? De duda continua. ¿Verdad? Sí. Sí. La verdad es que el proceso creativo es partir de una pregunta que te haces, ¿no? Crear un problema o identificar algo que te inquieta, ¿no? Que te gustaría investigar. A nivel conceptual, muchas veces te aparecen las piezas antes que el concepto, aunque el concepto está ahí, ¿no? Uh-huh. Y luego en el desarrollo estético, formal de la pieza, matérico, todo, siempre hay un proceso de investigación que te crea dudas de por aquí, por allá, hacia dónde voy, esto sí, esto no, o sea... Pero ese es el proceso creativo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que el arte es cuestionarse continuamente todo y, bueno, todo. Es un cuestionamiento, es en proceso, ¿no? Que va cambiando las formas de representación de esas dudas y de esos cuestionamientos. Yo creo que ese poner en cuestión es poner también en crisis elementos de nuestro día a día, ¿no? Poner en crisis visiones, poner en crisis escuchas, poner en crisis también como sedimentos de las sociedades en las cuales vivimos, ¿no? ¿Sabes? Ese poner en crisis es fundamental. Sí, al final somos observadores sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Como un poco comunicadores sociales, cuestionamos pues todo, ¿no? Cada artista al final tiene unos temas que les interesa más, como cada uno tenemos nuestras líneas de trabajo al final y nuestras cuestiones y nuestra línea, pero a mí personalmente me interesa mucho lo que sucede en el mundo, ¿no? Cómo nos relacionamos, las crisis que suceden, de dónde venimos, a dónde vamos, como que esas preguntas fundamentales que nos hacemos como seres humanos y que se plantean en el mundo del arte y que son preguntas que siempre están, ¿no? Porque al final el hombre y la sociedad están en continua evolución y también es plantearnos qué queremos construir y hacia dónde vamos, básicamente. Y en ese observar tu espacio en el que convives, tu derredor, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que más te preocupa, digamos? En relación a tu creación artística. Vale. Sí, porque hay muchas preocupaciones, sí. Bueno, en cuestión a mi creación artística, el mundo del arte es un mundo muy complejo. En España, cada país es diferente, ¿no? España, el arte contemporáneo siempre está en equilibrio, ¿no? Como que no tiene... Creo que vivimos un poco en una burbuja muchas veces, ¿no? El sector del arte contemporáneo entre nosotros, los gestores, los curadores, quiero decir, es un mundo muy pequeño. Y creo que es importante crear puentes hacia la sociedad y que esto que nosotros nos planteamos llegue a la sociedad, porque para mí es muy importante que lo que yo me cuestiono y lo que me gustaría, lo que quiero mostrar, llegue salga de este mundo del arte, ¿no? De este sector y que la gente empiece a entender lo que queremos, crear un puente, ¿no? Social, crear un puente como un altavoz, llegar a más gente y creo que estamos en un momento, la cultura siempre es importante, obviamente, pero creo que es súper necesaria. Sí, sobre el puente y sobre ese cuño nominativo, ¿no? Que has nombrado así a un proyecto, vamos a hablar sobre él, pero quiero retomar esa idea de la burbuja que decías en el arte contemporáneo, ¿no? Bueno, de hecho hay un material, un documental que se llama así mismo, La burbuja del arte contemporáneo. Quisiera preguntarte cuáles son tus principales molestias con esa burbuja, ¿no? ¿Cuáles son las equidistancias que estableces con ese entorno? Bueno, es que dentro de esa burbuja hay muchas burbujas. Creo que dentro del mundo del arte también al fin son pequeños grupos que creo que también estaría bien explotarlas y que hubiera una circulación más amplia dentro de lo que es el mundo del arte en sí y hacia afuera. O sea, creo que
que estaría bien romper esas burbujas, ¿no? Un poco, porque es una gran burbuja que contiene más burbujas. Totalmente. Y que se establecieran otro tipo de diálogos, básicamente. Yo, bueno, porque hemos trabajado juntas y porque hemos desarrollado varios proyectos, sé que otra de tus molestias es la velocidad en ese tipo de espacios, ¿no? Que es una velocidad que tiene que ver también con la hiperproducción, que tiene que ver también con el consumo, que tiene que ver también con la hiperactividad del creador, ¿no? ¿Sabe? Con esa especie de factorías del arte que se construyen en los estudios, en las galerías, incluso también en los espacios más institucionales, ¿no? Como que te obligan todo el tiempo a producir a una velocidad a la que el cuerpo humano no está acostumbrado, ¿no? Estás ahora mismo también investigando otro tipo de velocidades, ¿no? Otro tipo de lentitudes, que también son velocidades, lo que más lentas, ¿no? Bueno, eso siempre me ha preocupado. Fui muy consciente cuando vivía en México y estuve en Art Basel y vi todas las ferias que hay alrededor en Art Basel, en Miami. Y al final a veces había algunas ferias que parecían mercadillos, ¿no? Y ver de repente digo, wow, o sea, tanta producción. O sea, yo creo que el mundo del arte obviamente ha entrado en el capitalismo, en la superproducción, en ese mercado. Y para mí está por un lado el mercado y por otro lado lo que es el arte, pero claro, es muy difícil cuando entras en proyectos que hay tiempos, pero sí que, por ejemplo, después de eso yo dije, necesito trabajar los procesos de una forma más lenta y investigarlo, o sea, saborearlo y encontrar, porque entonces se pierde muchas veces ese lenguaje, ¿no? Y esa investigación que también para mí es importante. Y a la hora de relacionarte, ¿no? y con otros artistas o crear proyectos, o sea, quiero decir, también para mí es importante que ese proceso se disfrute y se saboree, como que creo que es algo que pasa en el mundo del arte y pasa en el mundo en general, que hemos perdido ese saborear la vida, ese estar, como ese presente, sí. ¿No? Y estamos en un proceso muy acelerado a nivel vital y obviamente afectado al mundo del arte porque vivimos en este mundo. Y creo que yo reivindico, ¿no? Ese proceso, es complicado. Sí. Pero bueno, también está bien cuestionarlo y plantearlo como algo que, bueno, que estamos en... Sí, no quiere decir que no caigamos en ese momento, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Pero tú reivindicas la capacidad de ser críticos frente a ese proceso, sí. Que yo relaciono también mucho con el ejercicio de contemplación, ¿no? Con el aburrimiento, ¿no? Con el permitirnos aburrirnos en una deriva de investigación, ¿no? Pero el aburrimiento también como capacidad de meditar, ¿no? ¿Sabes? Como esta hiperproducción a veces nos obliga a no aburrirnos, ¿no? O sea, es como el aburrimiento se convierte en una disidencia incluso, pero no el aburrimiento como la nada, ¿no? Como no hacer nada, sino como al contrario, sino a crear desde otro sitio, ¿no? Crear desde el sitio de la contemplación, desde la escucha crítica. Yo me acuerdo un vídeo que hice en el proyecto que se llama East and West, que expuse aquí en ASM28 antes de irme a México y te lo voy a enseñar en algún momento porque en ese vídeo estaba en Sri Lanka y había unos niños con un palo. ¿Dónde estabas? En Sri Lanka. Vale. Y había unos niños con un palo haciendo así, jugando con un cangrejo. Estuvieron muchísimo tiempo jugando con el cangrejo. Entonces yo me quedé ahí, primero los observaba, dije, wow, ¿no? O sea, qué maravilla la simpleza de estar con un palo jugando con un cangrejo durante muchísimo tiempo. Estuve con esos niños, al principio estaban un poco asustados conmigo, luego al final los hicimos amigos, les estuve grabando en vídeo, aparecen. Entonces, si estás en ese mismo lugar, pero con el móvil así, yo qué sé, en otra acción, ni siquiera eres consciente de esa acción de esos niños, o esos niños si estuvieran con el móvil, el iPad tal, no podrían llegar a esa conexión con ese medio, con ese palo, con ese cangrejo. Creo que al final nos aleja del lugar donde estamos y de quiénes somos, ¿sabes? Que también
es un poco raro, pero nos desconecta de nosotros mismos al final. Como raro de que estamos como quizás perdiendo la capacidad de mirar de verdad, ¿no? Como si la mirada pasara por una pantalla para luego que llegara a nuestros ojos, es como... Al final no lo ves tú, porque claro, también encender el móvil para publicar después es para mí es una locura, pero estamos ahí. Sí, totalmente. Estamos ahí. Totalmente. Entonces, es como decir, bueno, no sé, yo creo que al final es algo que va a caer por su propio peso, porque además va en espiral, como que va cogiendo cada vez más velocidad y todo lo que al final explota. O sea, quiero decir... Explotará en algún punto. Explotará en algún punto, porque realmente creo que no nos aporta nada, sinceramente, al contrario, nos aleja de quiénes somos, de dónde vivimos, de lo que necesitamos. Es otra burbuja, pero es una burbuja sin contenido además, ¿no? Porque vacía. Yo creo que a ti te interesa mucho también regresar a un espacio ritualista, pudiéramos llamarle, ¿no? O sea, estás hablando precisamente de eso. Yo creo que ese ejercicio del juego también, que es un ejercicio del ir y volver, ¿no? Eso es un ejercicio para mí muy ritual, muy de ritual, ¿no? Y también son experiencias que tú buscas incluso, ya ni siquiera... convives en espacios de rituales diarios que tú tienes, pero a veces quieres otros y los buscas. Sí, para mí el ritual es fundamental. ¿Y para ti qué es el ritual? ¿Pudieras decirme? La verdad es que yo desde hace mucho tiempo, es verdad que me han atraído culturas, pues también he vivido también en Marruecos, culturas que al final están conectadas, como México, India, Marruecos, no han perdido algunos rituales. Para mí Marruecos, es verdad que bueno, es una sociedad pues, que tiene cosas buenas y malas, como todas, ¿no? Pero hay muchos sitios muy diferentes en Marruecos, ¿no? Pero el tiempo, ¿no? Cómo expanden el tiempo, o cuando yo lo conocí, también es diferente ir a Tánger ahora que hace 20 años. ¿Viviste en Tánger? Viví en Asila. En Asila. Entre Asila y España. Pero también con mucha conexión con Tánger, tengo muchos amigos que está al lado, entonces estuve yendo muchísimo a Tánger. Un año que iba, cada 2 semanas iba a Tánger. Entonces... Estuviste hace poco en Tánger también, haciendo una activación... Con el Cervantes, en espacios ocupados, trabajando con mujeres de ahí, mujeres que pertenecen a una asociación, madres solteras. Entonces... Porque te interesa mucho esos espacios de colaboración también. Me interesa mucho ese espacio de colaboración, para mí el ritual se hace... Tú puedes hacer rituales solos, pero también tiene que ver con lo comunitario, ¿no? En México también me introduje mucho en los rituales, porque es lo que te decía antes, como reconectar, como artista también lo busco mucho con esa raíz, que el ritual forma parte de la cultura, forma parte de nosotros, forma parte... Claro, al vivir en estos procesos tan rápidos se han perdido esos rituales, como que formamos parte ya de una sociedad que somos como un engranaje, ya, es un sistema de producción. Es la factoría de la que hablábamos, ¿no? Es una factoría, entonces... Hemos perdido como una identidad que para mí es fundamental y que tiene que ver con esos procesos, esos ritos de paso, ¿no? El espacio sagrado también, ¿no? El espacio sagrado, que claro, hablar del espacio sagrado en la sociedad que vivimos suena un poco raro también, ¿no? Suena un poco... ¿Qué es eso del espacio sagrado? Sobre todo porque esa noción de fe también se ha pervertido mucho, ¿no? ¿Sabes? Cuando hablamos de lo sagrado también hablamos de la fe por ese espacio, ¿no? Como entregarnos al espacio, también hay como una especie de entrega, ¿no? Sí, yo también he investigado mucho lo sagrado también desde el mundo, por ejemplo, el budismo, en México, en India, hace poco también estuve en Inglaterra, en un centro, y las diferentes religiones, porque yo no soy religiosa, pero sí me interesan esos procesos. En el budismo sí que descubrí el tema de darle valor a algo, es convertirlo en algo sagrado. O sea, un acto diario es darle un valor a lo que estamos haciendo, pero para convertir algo en sagrado tienes que estar presente, en presente. El ritual te lleva a ese presente también, ¿no? A ese acto. Que estar presente es algo que yo creo que es fundamental que recuperemos, que también en India también lo descubrí, ¿no? La meditación, la capacidad de estar en presente. Entonces, para mí, ese ritual es muy difícil de explicar, pero es como una recuperación de nuestra identidad. Sí, yo creo de alguna forma. que como hablábamos, bueno, antes de entrar aquí frente a cámaras,
Hablábamos de ese gesto ontológico, ¿no? De ese gesto Sí. del ser, ¿no? Sí. El ritual te lleva al ser, ¿no? Te lleva a lo esencial. Sí. Y creo que es una investigación en la que estás ahora mismo muy involucrada Sí. en tu trabajo, ¿no? En esa búsqueda hacia lo esencial, ¿no? En esa búsqueda que has encontrado, si puedes compartir algo para ti, ¿qué significa buscar lo esencial, ¿no? En tu creación? Llevo tiempo trabajando eso. Lo que pasa es que cada vez lo voy depurando más. Sí, cada vez lo vas simplificando en el mejor sentido. Simplificando más. En el mejor sentido. Depurándolo, sí, lo voy Sí. depurando. Pero llevo tiempo trabajando en eso, en la simbología ancestral, desde la visión contemporánea, ¿no? Por ejemplo, trabajo mucho el Ouroboros o símbolos Sí. alquímicos, símbolos que aparecen en diferentes culturas, el círculo, el árbol del conocimiento. O sea, quiero decir, llevo tiempo. Lo que pasa es que lo voy depurando. De hecho, aquí tenemos una pieza que habla de eso, ¿no? Sí, es el También. árbol del conocimiento que formó parte de una exposición East and West, justamente la Sí. que antes que comentaba el vídeo este, y hablaba de simbologías de Oriente y Occidente, de la complementariedad cultural, en este mundo que vivimos ahora con tantos prejuicios y miedos a lo diferente, ¿no? Pues me interesa mucho por haber tenido vivencias en países con diferentes culturas, religiones. Rocío, gracias por recibirnos en tu estudio, gracias por esta conversación y por ser la primera invitada de seguir tu trabajo y nada, estamos aquí en diálogo permanente. Muchas gracias por la invitación, me encanta, la verdad. Gracias. Encantada de ser.